Hay dos descendencias, como ya he dicho, desde la antigüedad. Una es por parte de los que están en luz. Ah, el mundo, como ya he dicho, el mundo ha existido desde la antigüedad. El mundo, por parte, y ha existido la Biblia desde mucho tiempo antes. Ahorita estamos en el 2026. Voy a ponerlo en este espacio aquí. Bueno, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo exactamente aquí. 2026. Antes del 2026 ha pasado una gran cantidad de tiempo. Antes del 2026. A lo que voy es, bueno, lo voy a poner aquí. 2026. Antes del 2026 ha pasado una cantidad de tiempo en correlación con la escritura hasta que se forma el canon. No sé específicamente en qué fecha se forma el canon, pero después del ungido, aquí es el ungido. De 80 a 100 años después del ungido, mueren los apóstoles, y ellos son los que escribieron las cartas, incluido Pablo de Tarso. Entonces, hasta aquí, no sé cuánto tiempo después de que mueren los apóstoles, se forma el canon de la escritura, del llamado Antiguo y del Nuevo Testamento, el cual es este, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cual llega hasta nuestros días en el 2026. En el 2011, cuando fue el que nació yo, que soy el predeterminado del Padre aproximadamente del cielo. Del 2011 a este 2026 he estudiado la escritura. He encontrado la verdad en este lapso de tiempo, la cual verdad está en la escritura. Entonces, antes del 2000, del ungido, aquí es el 1 al 30 del ungido, antes del ungido, ya existía la Biblia. Por eso está representada aquí arriba con esto. Solamente ha habido dos descendencias desde la antigüedad de habitantes de sobre la faz de la tierra. Aunque parezca que no sea así, bueno, nada más ha habido dos descendencias desde la antigüedad de los habitantes de sobre la faz de la tierra. Una que siempre está por arriba, que es la descendencia de el Padre, que viene de la fe o que están en correlación con la sanidad y con la santidad. Desde aquí lo voy a poner con la sanidad y la santidad. Sanidad y santidad. Desde los remotos tiempos de la antigüedad, santidad, dos descendencias. Los demás están exentos a la luz y están en tinieblas, en oscuridad y en tenebrosidad. Tinieblas, en oscuridad y en tenebrosidad. Que están en tinieblas, en tenebrosidad y en oscuridad. Sean de los que tienen correlación con la escritura o sea de los que están exentos a la escritura. Los que están exentos a la escritura desde la antigüedad han sido tachados como una descendencia de exentos a los de la escritura. Entonces la escritura sigue hasta la antigüedad, hasta antes del ungido, Daniel, 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 que se le calcula que son unos 500 años antes del ungido, a Isaías, Isaías y Isaías, que es aproximadamente 600 o 700 años antes del ungido, y así los demás libros que están atrás del ungido, que si hacemos los cálculos, pues nos llevan aproximadamente a, así nos vamos hacia atrás. Aquí está el papel, aquí está el miramiento, antes del ungido, Isaías, nos vamos hacia atrás, hasta los que están más hacia atrás, los salmos, los profetas, etcétera, etcétera.
hasta llegar a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, hasta ahí, y hasta la creación del cielo y de la tierra, de este cielo y de la tierra, hasta la creación del cielo y de la tierra. Entonces, nada más vemos dos descendencias, los que están en la luz desde la antigüedad, los que están en la luz, los que están en la luz y los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas cerca de la escritura y que son de rebeldía, como en la antigüedad los del pueblo de Israel que estaban en rebeldía en aquel entonces, en aquellos tiempos, estaban en rebeldía para con el Creador desde aquel entonces, por eso el mundo es marcado aquí con negro. Desde aquel entonces estaba el mundo en rebeldía, en oposición, desde aquel entonces, en correlación, pues los cielos y la tierra pertenecen al Creador, hasta ahí. Y viene una descendencia de arriba, que es de rebeldía, que son los ángeles caídos, pero sobre la tierra existe la tierra y el hombre sobre la tierra. ¿Y qué es el hombre sobre la tierra? Es el que fue creado. Y de ahí existen dos descendencias. La descendencia que tiene que ver con la sanidad y la santidad, sanidad y santidad, 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 y la descendencia que tiene que ver con con las tinieblas, como Caín, Caín, que mató a Abel, Nimrod, Nimrod, por exentos de la familia de la santidad. Nimrod, aunque tienen correlación con los de la familia de la santidad. Por acá arriba tenemos a Abel, y tenemos al descendiente, al que se sigue después de Abel, y tenemos a todos los descendientes que tienen correlación con la sanidad y la santidad desde los remotos tiempos de la antigüedad, y que tienen que ver con el Creador, o están cerca del Creador, y el Creador han sido amados, y están cerca de la sanidad y la santidad. Abel, a la descendencia de Enoc, Enoc, a Enoc, y después este otro, ¿cómo se llama? El del diluvio, Noé, y todos los que aparecen en la escritura. Aunque a ustedes les parezca una increíble lo increíble, en la escritura están escritos todos los que han pasado sobre la faz de la tierra desde la creación, desde la creación hasta, hasta la regeneración. Aunque en el futuro tiempo en la escritura no hable de ellos, de ellos su nombre, están escritos en la escritura por parte de que son los predeterminados del Padre, y de ellos habla la escritura, como en este moderno tiempo habla del nuevo hombre, el cual soy yo, el predeterminado del Padre, el cual soy yo, está hablando la escritura, porque la escritura indica de los predeterminados del Padre, del predeterminio que indica la escritura, que son predeterminados porque tienen el conocimiento del Hijo y del Padre, y yo soy el que tengo el conocimiento del Hijo y del Padre. Por tanto, yo soy el que lo he expuesto y le he dado a conocer. Por tanto, yo soy el del cual habla la Escritura. Yo soy el que posee la verdad y que ha dado a conocer la verdad que el mundo no ha conocido. A lo que me refiero es que el conocimiento de la verdad ha pasado está en unos cuantos de la Escritura, como a los 12 apóstoles que escribieron el Antiguo Testamento, como en los 12 apóstoles está la verdad, la verdad. Si nos vamos hacia atrás, antes de los 12, en el ungido está la verdad. Antes del ungido está en los profetas la verdad, está en los profetas la verdad. Los profetas en David, en Salomón, en David, en los jueces, en Samuel, en Samuel, y después, antes de Samuel, en Josué, en Moisés,
en Moisés. ¿Ven la cadena o el hilo de la santidad? El hilo de la santidad de los que se pasaron el testimonio de generación en generación hasta llegar a los apóstoles. Estamos en el 2026. La Biblia no sé en qué año se acabó de escribir, en el 90 después del ungido, y desde ahí, desde que se formó el canon hasta este 2026 y en el futuro, seguirá existiendo la Sagrada Escritura. Y aquí en la Sagrada Escritura están escritos los ungidos del Padre, los 12 apóstoles del Cordero, y que han existido desde los tiempos remotos en la antigüedad, y como en la escritura. Pues la escritura es como un tabernáculo, como la escritura es, no como tabernáculo, sino la escritura es un libro en el cual están escritos los apóstoles y anuncian su testimonio. Y ha estado en el mundo desde remotos tiempos de la antigüedad y seguirá hasta el fin. En la Biblia está escrito sobre la creación de los cielos de la tierra hasta su regeneración, del cielo nuevo y la tierra nueva, que es este cielo y esta tierra, pero regenerado, renovado. Entonces, por el hilo de los que han pasado, pues la verdad que enseña la Escritura desde antes del Antiguo Testamento, desde antes, desde los tiempos de Adán, Eva, Abel, Noé, Enoc, Abraham, Matusalén, y ahí viene la descendencia de los que están en la fe, hasta los 12 apóstoles. Y después de los 12 apóstoles, el predeterminado del Padre, el cual soy yo, y que he anunciado la verdad que enseña la Escritura y que el mundo no ha conocido. El predeterminado del Padre, el cual soy yo, y no sé cuánto más va a surgir en el futuro, en el futuro. Hasta ahí estamos en el 2026 y sigue el futuro por parte de los tinieblas. Pues los que no conocen a la verdad desde la antigüedad, los que no conocen la verdad desde la antigüedad, es que son el mundo. ¿Quiénes eran antes los del mundo? ¿Quiénes son antes los del mundo? Los que no conocen la verdad, los que no conocen la verdad, o los que son de las tinieblas. Dijimos Caín, Nimrod, ah, el pueblo de los egipcios, el pueblo de los egipcios. Estos eran de las naciones que están sobre la tierra, y su camino es de tinieblas, de insanidad cerebral y de insanidad al mal, desde los antiguos tiempos, y de oposición o de exentos de la luz, de la santidad y de la verdad que anuncia la Escritura, y del conocimiento que tiene que ver para con el Creador y para con el Creador y para con el Padre, para el Creador, para con el Creador y para con el Padre, para con el Creador y para con el Padre. De modo, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que decir? Esto es lo que tengo que decir, que desde la antigüedad han existido dos caminos: el camino de los rechazados del Padre y que siempre viven en tinieblas y en oscuridad, y el camino de los santificados y llamados del Padre, que siempre viven en el camino de la sanidad y de la santidad. Por eso, los que viven en la sanidad y la santidad siempre han estado en correlación con el Creador, con el ungido y con las verdades que tienen que ver para con el Creador, el cual es el ungido, y para con, como en Isaías 43 y en Daniel, y para con la santidad y la sanidad y la santidad, como hasta los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles, los profetas y los amados del Padre desde la antigüedad, la línea que viene por la sanidad y la santidad, y la línea opuesta que viene por las tinieblas. Caín, Nimrod, los egipcios, esos están exentos al pueblo de Israel a la escritura. Los egipcios, los sumerios, los babilonios, hasta de todos esos, los egipcios, los romanos, los filisteos en la antigüedad, los filisteos, todas las tribus que fueron expulsadas, o las tribus que fueron expulsadas cuando iba a entrar el pueblo de Israel a Canaán, a los amorreos. Entonces los amorreos, los jebuseos, y desde la antigüedad solamente desde que existen las Sagradas Escrituras, desde el antiguo, no sé cuándo específicamente se empezaron a escribir las Sagradas Escrituras, desde el antiguo específicamente la fecha. No sé específicamente, pero siempre ha habido una línea de la sanidad y la santidad, y por otro lado, de la línea de la sanidad y la santidad, y que están correlacionados con las Sagradas Escrituras.
desde la antigüedad, con Enoc, Noé, y después las escrituras del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Moisés, Josué, Samuel, y así se viene dando la línea de los que se han pasado a las Sagradas Escrituras, de lo cual ya he dicho y de lo cual se ha corroborado la veracidad del origen de los cielos y de la tierra, del origen del hombre sobre la tierra y de la descendencia de la sanidad y de la santidad, y por el otro lado la descendencia de los que están en tinieblas, empezando con Caín, Nimrod y los que asesinan y los que matan, y las tribus que están exentas, o los pueblos, las tribus y las lenguas que están exentas al Creador, a la sanidad y a la santidad, como los Nimrod, con aquellos tiempos los Anunnaki, o no sé qué, los sumerios, tribus, pueblos, lenguas exentos literalmente a la sanidad y a la santidad y a la escritura. A lo que voy es a la validez de la escritura. En los últimos tiempos ha pasado la cantidad desde 80 a 100 años después del ungido, ha pasado la cantidad de 80 a 100 años después del ungido, de 80 a 100 años después del ungido, ha pasado la cantidad, pues hasta el 2011, que fue cuando nació el predeterminado del Padre, al 2011, al 2011 han pasado 1900, vamos a ponerle 100 años, 1911 años, al 2011, hasta ahí. Fue cuando el predeterminado del Padre, el cual soy yo, vio la verdad que anuncia la Escritura, que el Señor es carne, sangre y Espíritu Santo. Desde ahí he avanzado en un conocimiento de lo que anuncia la Escritura hasta este 2026. Entonces, la descendencia de las tinieblas y de los de la rebeldía que están en correlación con la Escritura, pero que están exentos, que están en correlación con el Creador, en primer lugar con el Creador, como Caín está en correlación con Adán y a Eva, pero Caín es de tinieblas, se ve que son las tinieblas en él, mientras por el parte de la sanidad y la santidad tenemos a Adán y a Eva, y a Abel, Abel, y, y que Caín también, y que Abel es amado, y que Caín también tiene que ver con el Creador, porque el origen de todo esto es el Creador, que creó los cielos y la tierra, porque estos habitan sobre la tierra, y a Caín es hermano precisamente de Abel. Pero por aquí este lado vemos la descendencia de los que están en tinieblas y en oscuridad, y desde los antiguos tiempos así ha sido siempre, unos están en tinieblas y en oscuridad, mientras los otros, amados, están en luz. Entonces, pues el Padre ha amado a los que están en luz y les ha dado a la sanidad, la santidad, escrituras sagradas, conocimiento de Él, de conocimiento, no de Él, conocimiento del Creador, conocimiento de los ángeles, y hasta en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se empieza a hablar, después del Nuevo Testamento, hasta Lucas se habla del Creador y del ungido. Y en el Antiguo Testamento y del ungido se nos dice que el Creador, que es Yod, Hei, Wab, Hei, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, sería el ungido, acorde con Isaías 43. Isaías es un libro que se escribió, que estamos diciendo Isaías 43, es un libro que se escribió aproximadamente 600 a 700 años antes del ungido. Estamos hablando de cosas que pasaron sobre la tierra y del libro que tiene que ver con sobre la tierra, el libro eminente que viene pasándose las generaciones y los hilos que vienen que ver con la sanidad y la santidad, y el otro hilo que tiene que ver con la rebeldía, con la tenebrosidad, con la oscuridad. Entonces, desde aquellos tiempos, aquí está el primer rebelde, Caín, en correlación con el rebelde, que mató a su hermano. Después de esto, aquí viene una descendencia de oscuridad, y todos estos tienen que ver con muerte, con exentos de la sanidad y de la santidad.
cómo vivían los egipcios con maldad, inconocedores del Creador, inconocedores del origen de los cielos y de la tierra y del Creador, y de que el Creador sería el ungido. Acá, en este lado, conocedores de que el Creador sería el ungido. Se indica de un cordero el sustituto que vendría a morir, que vendría a morir. Los sacrificios de corderos indicaban el que había de morir desde la antigüedad y que marca el ungido. Por eso, cuando viene el ungido sobre la faz de la tierra, cuando viene el ungido, todo llega a cambiar. Este es el cumplimiento de la promesa que tanto se vino anunciando desde los remotos tiempos de la antigüedad. Este es el cumplimiento de la promesa, el ungido que llegó a Israel. Y ese ungido es el creador, es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. Por eso, cuando llegó el ungido, el cual es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, el cual dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios, para el Dios de Israel. Es a al Dios de Israel, al cual sí se le prepara un camino. La escritura no puede ser equivocada. Tanto tiempo esperando al ungido de 700 años antes del ungido, cuando vino, es a al cual se le preparó camino. 1, 2, 3, 4, 5. Es a al cual se le preparó camino, a Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel. El Nazareno que se le preparó camino y el cual caminó sobre la tierra, ese es el que es el Dios de Israel, del cual se esparció después después de su ascensión y después de que mueren los apóstoles, hasta las 100 después del ungido aproximadamente, y desde que se recopila el canon, no sé qué específicamente, se recopila, la escritura es la que predomina sobre la tierra, y en ella se anuncia la verdad sobre la tierra, porque aquí está el testimonio que dieron los apóstoles que recibieron al Nazareno como el ungido, como en Lucas 1:16 y 76. Lucas, Lucas 1:16, 76, como ya he dicho, Hebreos capítulo número 1, versículo 10, Apocalipsis, todo el libro del Apocalipsis revela al Creador, al Nazareno como el Alfa y Omega, todo el libro de Apocalipsis, las cartas de Pedro, la primera nos habla del Creador y nos habla de los cielos y la tierra nuevos, la una y la dos cartas de Pedro, a las epístolas de Judas y la de Santiago y las epístolas de Pablo de Tarso nos hablan del Padre y del Hijo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios de Juan, los Evangelios de Marcos y de Lucas y las cartas de Pablo de Tarso, ya las dije, y los Hechos de los Apóstoles y el libro de los Hebreos, ya lo he dicho, el libro de los Hebreos. Entonces, el libro de los Hebreos. Entonces, aquí está en la escritura la descendencia que viene de la sanidad y de la santidad. Estos son los hombres más santos que han existido sobre la faz de la tierra desde la antigüedad y están en la escritura escritos la línea de la sanidad y la santidad. Por el otro lado, la línea de las tinieblas. ¿Por qué? Porque después de que mueren los apóstoles y que se recopila el canon, están muertos los apóstoles, pero no están pero su testimonio está escrito. Y este testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento, y cual el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento, pasó de generación en generación desde que se recopila el canon por más de 80 100 años después del ungido, vamos a poner 100 años, 200 años después del ungido, si es que se aparece el primer canon, del canon moratori, no sé si era el canon moratoriano, de unos 100 a 200 años después del ungido, vamos a poner aproximadamente 200 años después del ungido, el primer canon moratori, hasta el 2011, le vamos a quitar
100 años, y vamos a ponerle 1800, por más de 1811 años existieron los herejes, hasta el 2011, cuando nazco yo del cielo. Hasta ahí. Por más de este tiempo ha estado en tenebrosidad el mundo, por más de tenebrosidad del mundo, desde los tiempos después del ungido, de aproximadamente 200 años después del ungido, cuando la escritura circula el Antiguo y el Nuevo Testamento, y han muerto los apóstoles, y está la verdad, está en la escritura. Por eso se llama la verdad de la escritura, o la verdad que anuncia la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que está en la escritura y que es la verdad sobre el Creador y que es el ungido, y sobre él, que es un hijo en el Nuevo Testamento, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee su ser, el cual es el Logos, el Hijo, con su carne y su sangre es corpóreo, y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, respecto del Señor, el cual es el ungido, por el cual el velo es quitado, y al cual han de convertirse para que el velo se les quite, que es el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu Santo, el ungido, por el cual el velo es quitado, o al cual han de convertirse para que el velo se les quite, es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, del ungido, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta y haciendo el velo puesto, vamos reflejando la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la acción del Señor, el Señor, el Espíritu. Entonces, pues desde ahí está anunciada la verdad de la Escritura, y todos los que se opusieron a la verdad de la Escritura, yo le calculo desde 80 a 100 años después del ungido, con la herejía de la Trinidad. Para empezar, los judíos no recibieron al Creador, el cual es el ungido, sino que le crucificaron. Ese que vino es el Dios de Israel, al cual se le había de preparar camino, el Creador, y los judíos no le recibieron, antes lo crucificaron y lo mataron. Ese es el Creador, Yauso de Nazaret, es el Creador y es el Espíritu Santo. Entonces, sobre la tierra los judíos le mataron, hasta ahí. Del 31 después del ungido, cuando murió él, aproximadamente cuando muere, no sé, yo le pongo la fecha 31, si en el 31 o en el 33 aproximadamente fue crucificado, cuando muere él, desde el año 31 al 33, en el 33 creo, fue cuando murió. Desde ahí, los que rechazaron a el cual es el ungido, los judíos, antes fue por los rebeldes, por parte de los rebeldes, antes todos los sacerdotes que se oponían a la santidad y la santidad en correlación con las ofrendas, y que practicaban cosas malas en correlación con las ofrendas, me refiero a los sacerdotes levíticos, en los sacerdotes levitas, que hacían cosas malas con la, con la ofrenda, se peleaban por la carne, no sé qué cosa hacían, se peleaban por la carne de la ofrenda, y no sé qué más. Entonces, pues los rebeldes, los del pueblo de Israel en aquellos antiguos tiempos, en correlación con los tiempos de los egipcios, los del pueblo de Israel, que primero estuvieron esclavos 400 años y después perecieron en el desierto 40 años, perecieron en el desierto 40 años en el desierto, 400 años estuvieron esclavizados, 400 años estuvieron esclavizados, y esto es para con Abraham, el pueblo de Israel. Aquí antes las descendencias que vienen por Israel, antes del pueblo de Israel, la descendencia Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, aquí lo voy a poner, si lo puedo poner aquí, Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Y de ahí las 12 tribus de Israel, José, que es eminente en Egipto, José, hasta ahí, por parte de los rebeldes, hasta ahí, antes, y todos los que conocían respecto de el Creador y respecto de la sanidad y la santidad y de los pactos y las promesas, y que estaban exentos al Creador, al Creador, y el cual sería el ungido, el sustituto que vendría y que vino en el tiempo, hasta el tiempo en el que vino. Entonces, desde 500 años antes del ungido, 600 años antes del ungido, se anuncia del Mesías que había de venir, del ungido, del sustituto que había de venir, ungido, ¿cuál 600?
el libro de Enoch, no sé qué escritos había antes, hasta Abel y los cielos y la tierra, el creador, y el cual sería el ungido que vendría y que estaba representado por el cordero, los sacrificios y las ofrendas, hasta que, y se les dio el nuevo pacto, incluso, no el nuevo pacto, se les dio el pacto antes de el monte Sinaí, ya practicaban los sacrificios de corderos sobre altares, hasta que viene el pacto de Sinaí y se establece el sacrificio y las ofrendas, el sacrificio y las ofrendas ya para el año de los egipcios aquí. Entonces, de ahí los rebeldes de Israel mueren en el desierto 40 años y no pasan a Canaán, y de ahí los rebeldes, a los que se oponen al Creador, todos son exterminados, son raídos, hasta el tiempo, todos los que abandonan a la roca, el cual es el Dios de Israel, el cual llega a ser el ungido en el tiempo, son abandonados, bueno, son rebeldes y están en tinieblas. Hasta los tiempos del ungido, cuando vino, los mismos fariseos que le esperaban no le recibieron, sino que le crucificaron y lo mataron en el año 33. Desde ahí, los únicos que le recibieron son los que escribieron el Nuevo Testamento, que eran del pueblo de Israel, eran hebreos, eran israelíes, tal vez judíos o de las tribus de Israel, que recibieron al ungido, al Nazareno, y el cual es el ungido, y que dieron testimonio de él, que es el creador. Lucas 1:16 y 76, Hebreos 1:10, y que él dijo que es un hijo. Este que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, dice la escritura en el Nuevo Testamento, del Padre y del Hijo, que el Padre ha creado todo mediante el Hijo, y que es el Hijo el que literalmente ha crecimiento la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, es el Creador, es un Hijo, y ese Hijo fue hecho partícipe de carne y sangre. Entonces, el Creador es un Hijo, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegó a ser hecho corpóreo, hombre, para poder morir, fue introducido en el mundo naciendo de mujer, y es el Creador, al cual sí se le preparó camino, cumpliéndose la profecía de Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Wab, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios, para el Dios de Israel. Entonces es literalmente que es al Dios de Israel, Yod, Hei, Wab, Hei, al cual sí se le preparó camino. Es un hijo, el creador, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, y tiene un padre, y él, el hijo, dio testimonio de su padre cuando vino a la tierra en la carne y la sangre. Entonces, pues a lo que voy es que los judíos no le recibieron, sino que le crucificaron. Y después que los apóstoles le recibieron, escriben su testimonio, los evangelios, dan testimonio del ungido, son los evangelios, después los hechos de los apóstoles, y después las cartas de Pablo de Tarso, y después las cartas de Pedro, la 1 y la 2 de Pedro, las cartas de Juan, la 1, la 2 y la 3 de Juan, y después la carta de Santiago y de Judas, y después el Apocalipsis. Y esto es la escritura. No sé cuántos más escritos se escribieron que tal vez no se recopilaron, pero esto es lo que se recopiló como el Nuevo Testamento, la escritura, y que es la confirmación del Antiguo Testamento. Este es el testimonio. Entonces, pues surgen los herejes, los trinitarios, que se oponen al bautismo verdadero, que es en uno solo, en el ungido, en su muerte y en su resurrección, y se inventan el bautismo en tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en tres, el Padre uno y el Hijo dos y el Espíritu Santo tres, el Padre uno y el Hijo dos y el Espíritu Santo tres, y el Espíritu Santo tres, dicen que son tres personas, después se inventan la coma juánica, y así se van hasta la energía de la Trinidad. Esto es lo que ha existido, la rebeldía, siempre la rebeldía y siempre una oposición para con la Escritura. Después la doctrina de la unicidad y después la doctrina de los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, y los cuales han existido esos mismos desde la antigüedad hasta este moderno tiempo, pasando por el 2011 hasta este 2026, y no sé cuánto más va a seguir hacia adelante. Y también surgen los islamistas 600 años después del ungido, aproximadamente a 600 años después del ungido, aproximadamente surgen los llamados islamistas o el islamismo, que también es una oposición para con la verdad que enseña la escritura, y se oponen más que nada a la verdad que enseña la escritura y a la escritura, al antiguo y
al Nuevo Testamento y son rebeldes, son de las tinieblas. Y después de esto, de las tinieblas, pues los que están exentos a la escritura, todo el tiempo ha habido una rebelión para con la sanidad y la santidad, para con la verdad, para con la escritura, para con la verdad que enseña la escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es la rebeldía y estos son los de la sanidad y la santidad. Hasta ahí, hasta llegar a Apocalipsis. He aquí vengo pronto, dice el ungido, el cual es el alfa y omega, o el alfa y omega, el cual es el creador, y el cual es el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, y el cual es el Dios de Israel, pero hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el creador, el Hijo, pero ahora con carne y sangre. El creador, el Hijo, es el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, es el creador, el Hijo, y es el que el Hijo es el que participó de carne y sangre, por tanto el Hijo, el cual es el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, el cual es el creador, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, hombre, para poder morir y salvar, al cual se le dice la escritura: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod-Heh-Gob-Heh, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios, y es este el Dios de Israel, el cual es la roca de Israel, al cual se le prepara camino. En Deuteronomios 32, sobre los que abandonan a la roca de Israel, esta es la roca de Israel, el refugio, el que me refugio me salvaguarda de la ira que viene. Su cuerpo es una ofrenda por los pecados que él ofreció hasta arriba de la cruz, y su espíritu es el que posee en su ser, el cual es el Logos. El Hijo es el que se envía del corazón de los predeterminados del Padre. Punto. Esta es la roca que me refugia, o el alto refugio, la salvaguarda, que me refugia de la ira que viene y de la destrucción. Y es el Creador, es el Salvador y es el Espíritu Santo. Punto. Entonces, ¿quién es este? Es el Creador. ¿Y quién es el Creador? La roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? El que me refugio, me salvaguarda de la ira que viene. Este que está aquí es la roca de Israel, es el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, desde los tiempos de antes de Isaías, desde los tiempos de los egipcios, desde los tiempos de Daniel, desde Deuteronomios 32. Desde Deuteronomios 32, vamos a Deuteronomios 32, y desde Deuteronomios 32, este es la roca de Israel, la roca de Israel, el alto refugio o la roca Pedernalea, la roca de piedra, es una montaña de piedra, es la roca de Israel, la roca o la peña, es el creador, este es el creador, es el ungido, el que me refugia o me salvaguarda de la ira que viene y de la peña, porque es el creador, es el Dios de Israel, al cual sí se le preparó camino, del cual habla la escritura en Deuteronomios 32. Deuteronomios 30 y Deuteronomios 32. La roca de Israel, el que me refugio me salvaguarda de la ira que viene, es el creador, es el salvador, es un hijo y tiene un padre, y es el Espíritu Santo. Punto. Entonces, por parte de los de la luz, ya está desde la antigüedad, y la escritura, la historia de los cielos y la tierra desde su creación hasta su regeneración, que en el libro del Apocalipsis nos habla del cielo y la tierra regenerado, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, que es este cielo y esta tierra, pero regenerado es el cielo nuevo y la tierra nueva, el cielo y la tierra nueva regenerado, y la historia que tiene que ver para con los hombres, pues dejará con los hombres. Fíjate bien cómo es: los que están por parte de la sanidad y de la santidad y de la obediencia y de la obediencia al bien, a la luz, y que siempre están correlacionados con el Creador desde la antigüedad, aquí, con el Creador, con el que creó los cielos y la tierra, y que hizo al hombre, a la mujer, a las plantas, a los animales, y que nos enseña el amor, el amar, el bondad amorosa, que tenemos que amarnos unos a otros, no tenemos que matar, no tenemos que quitar la vida, no tenemos que hacer cosas malas, no tenemos que... Todo eso, la luz y la vida aquí. Y por el otro lado, los que están sobre la tierra y que también tienen un origen, que es Adán y Eva, pero que siempre están en rebeldía y en oposición, y que por eso están en tenebrosidad y en oscuridad.
aunque conozcan respecto de la Biblia, son herejes. Los islamistas son herejes para con la verdad que enseña la Escritura, para con la Escritura, para con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay más que una norma de fe en el mundo desde la antigüedad. Estamos hablando del Nuevo Testamento de 80 a 100, de 200 años después del ungido con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la Biblia. Antes del ungido estamos hablando de los escritos sagrados, hasta 500 años después, antes del ungido con Daniel y 600 años antes del ungido con el libro de Isaías. Estamos hablando de la escritura hasta ya no sé cuántos escritos hay más atrás de Isaías hasta Génesis y hasta la creación de los cielos y de la tierra. Y por parte de los rebeldes de las tinieblas, los que están en tenebrosidad, los islamistas hasta la fecha existen. Los cristianos, con sus tres grandes herejías, los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, los unicitarios, también llamados monarquianos modalistas, y los trinitarios, desde 80 a 100 años después del ungido con el bautismo herético en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3, en el nombre de 3. Y aquí se va formulando la herejía de la Trinidad. Después dice, y estos tres, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, dice, estos tres son uno. Esta es la llamada coma juánica, son uno. Esta coma juánica existe para el año 250 después del ungido, 250 años después del ungido. Después se establece como un dogma de fe. Y estos tres ya no dicen, y estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, sino dicen, y estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, conforman un Dios trino. Y este es el Dios trino, establecido, la doctrina de la Trinidad, establecido como un dogma de fe ya para el año 350 después del ungido. Desde esta fecha, 350 después del ungido, y que se inicia por la coma juánica y después por el origen del bautismo herético en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3, que para el año 70 o a 150 después del ungido con la llamada didache está el bautismo apócrifo en el bautismo herético en el nombre del Padre, 1, y del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, 3, para el año 70 o 150 después del ungido. Estos son los inicios de la herejía de la Trinidad. Después se pasa al 250 con la coma juánica, estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Después el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo conforman un Dios trino para el año 350 después del ungido, establecido como un dogma de fe. Esta es la herejía. Su origen es desde el conocimiento de el el conocimiento del Espíritu del Señor, el cual está en el corazón de los predeterminados del Padre, el cual es el Espíritu Santo. No es una tercera persona de un invento de Trinidad, no es un alguien diferente que no sea el Hijo, sino que es el Hijo en el corazón de los predeterminados del Padre, salvo que no corporalmente, sino pneuma, en espíritu, en el corazón de los predeterminados del Padre. Y el Hijo no es una segunda persona diferente del Espíritu Santo, sino que el Hijo es el Espíritu Santo corporalmente, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y siendo el Hijo el Espíritu Santo, en 2 Corintios 3:17, corporalmente, Él está, su pneuma de Él, y que el cual pneuma de Él es el que es el Señor, el Hijo, el cual es Espíritu Santo, y Él con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo. Su pneuma de Él, el que posee su ser, es el Hijo, el Logos, es Espíritu Santo, y ese pneuma está en el corazón, es el Señor y está en el corazón de los predeterminados del Padre, salvo que no corporalmente, sino en pneuma, en espíritu, está en el corazón de los predeterminados del Padre, salvo que no corporalmente está en el corazón de los predeterminados del Padre, sino en pneuma, en el corazón de los predeterminados del Padre. Está en su corazón no corporalmente, sino en pneuma, en el corazón de los apóstoles y en el corazón de mí, que soy el predeterminado de el Padre a la gloria. Ya se puso ahí, se quitó esto.
se quitó ahí, lo voy a poner aquí, voy a poner a un apóstol, está en el corazón de los predeterminados del Padre, salvo que no corporalmente, sino en pneuma, está en sus corazones de los predeterminados del Padre, y es el Espíritu Santo, y es el Señor, pero no corporal, salvo que no corporalmente, sino en pneuma, su puro pneuma, y es el Señor el ungido, desde ahí. Entonces, pues el Espíritu Santo que está en el corazón de los predeterminados del Padre es el ungido, salvo que no corporalmente, sino en pneuma, no es otro que no sea el Señor, sino que es el Señor, el Hijo, pero no corporalmente o con cuerpo, sino en pneuma, su pneuma de él. Por eso él es carne y sangre y Espíritu Santo. Carne y sangre es su cuerpo y Espíritu Santo, carne y sangre y Espíritu Santo. Y carne y sangre es su cuerpo y Espíritu Santo es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, y con su cuerpo, con su carne y su sangre es corpóreo y es el Espíritu Santo. Punto. Entonces, todos los trinitarios, desde los 80 al 100, desde que surge la herejía del bautismo, del inconocimiento del inconocimiento del Espíritu Santo que está en el corazón de los predeterminados del Padre, el cual es el Hijo, el Logos, salvo que no corporalmente, sino pneuma, el Señor, salvo que no corporalmente, sino pneuma, y de que el Señor es el Espíritu Santo, el cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, en su conocimiento se inventaron tres, 1, 2, 3, y cambiaron el bautismo en uno solo, en el ungido, el cual es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, porque la carta de 2 Corintios 3:17 es antes de la herejía de la Trinidad. Por tanto, ya en la herejía de ya en la escritura en 2 Corintios 3:17 está refutada, porque el Señor es el Espíritu Santo, está refutada la herejía de la Trinidad que surge mucho tiempo que surge tiempo después, que surge hasta el 250, hasta el 350 se establece como un dogma de fe, pero su origen es este bautismo. Entonces, ellos cambian el bautismo en uno, que está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bautismo en uno, en el ungido, el cual es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo, en su nombre, invocando su nombre, lo cambian a el bautismo en el Padre, 1, y el Hijo, 2, y el Espíritu Santo, 3. Este es el bautismo trinitario, opositor, herético, opositor al verdadero bautismo de la Escritura de los Hechos de los Apóstoles, que es en uno, en el ungido, el cual es el Creador, de acuerdo con Lucas 1:16 y 76, al cual se le preparó camino, el Creador y el Salvador, y el Espíritu Santo en 2 Corintios 3:17, el Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí, entonces, aquí están los ungidos del Padre en la Escritura. El que escribió que el Señor es el Espíritu Santo, Pablo de Tarso, en 2 Corintios 3:17. Y por el otro lado vemos los herejes, un bautismo ya diferente al bautismo verdadero de la Escritura en uno. Aquí ya están tres. Desde aquí después se pasan a la herejía al Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, la coma juánica en el 250 después del ungido en padres latinos. Después, y estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, conforman un Dios trino. La herejía de la Trinidad ya para el año 350 después del ungido. Y desde ahí sigue esta herejía hasta el 2011, cuando es refutada por el predeterminado del Padre, cuando ve que el Señor es carne y sangre, el Señor, el ungido, es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es el Señor, el Logos, el Hijo, y Él con su carne y su sangre es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17 respecto del Señor, el cual es el ungido al cual el Señor han de convertirse, o el cual es el ungido por el cual el velo es quitado, que es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del ungido, que es el ungido y que es el Señor, y el cual es Espíritu Santo, y que está en el corazón de los predeterminados del Padre, y es el Señor, salvo que no corporalmente, sino pneuma, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, dice Pablo de Tarso, mirando a cara descubierta, ya sin el velo puesto, los judíos, y sin el velo puesto, vamos reflejando la gloria del Señor, el cual es el ungido, el cual es el postre Adán, el cual es el Hijo del Hombre.
Vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la acción del Señor, el Espíritu, como por la acción del Señor, el Espíritu, el cual es el Hijo. Y por ese Espíritu somos transformados de gloria en gloria. Somos hechos transformados porque este es el postrer Adán. Y procede del postrer Adán, de su cuerpo, mediante este nuevo hombre son mediante la carne y la sangre del postrer Adán y mediante su pneuma, porque su carne y su sangre del postrer Adán es la ofrenda por los pecados que fue ofrecida a favor de estos. Y estos son de remisión de pecados y de Espíritu Santo. Remisión de pecados por medio de la ofrenda del cuerpo del ungido, y de Espíritu Santo de ungimiento, que es el espíritu, el pneuma del ungido, el espíritu, el pneuma del ungido, el que es el Señor, es su pneuma, el cual es el ungido. Y ese espíritu, el cual es el ungido, es enviado al corazón, y con su carne y su sangre corpóreo, pero ese espíritu, el cual es el ungido, es enviado al corazón de los predeterminados del Padre. Y estos son de remisión de pecados, que es mediante la ofrenda por los pecados, y de Espíritu Santo. Son limpios de pecado por medio de la ofrenda del cuerpo del ungido, y luego son santificados con el Espíritu Santo, son ungidos y son un reino de reyes y sacerdotes, son nuevos hombres, proceden del postrer Adán mediante su carne y su sangre y su espíritu, mediante él, porque él es su carne y su sangre, su cuerpo y su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, y él con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo. Estos proceden de él, son los nuevos hombres, que son hechos a imagen y semejanza de el postrer Adán, y estos los ha creado el Padre. El Padre, los ha creado el Padre. El Padre, los ha creado el Padre. Los ha creado el Padre, que no es el Hijo. El Padre ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que ha creado, porque es el Hijo el que cimentó la tierra, y los cielos son obra de sus manos. Y el Padre hizo a ese Hijo, el cual Hijo es el Creador, lo hizo partícipe de carne y sangre, y lo introdujo en el mundo naciendo de mujer. Y ese niño, ese niño es el ungido. Ese hombre creció y ese hombre es el que ese niño creció y fue ungido. Ese hombre es el que fue ungido, y es el ungido, y es el creador, y es el Salvador. Es el creador porque es el creador, y ahora es el Salvador porque fue hecho partícipe de carne y sangre, y es el Espíritu Santo. Es un hijo con H mayúscula y tiene un padre que lo introdujo en el mundo naciendo de mujer, del cual el Hijo, el cual es el creador y el Salvador, habló de la eminencia o de megalucinis, de la eminencia o del padre, de su padre cuando vino, del Padre de él, y es diferente del Hijo. Y esta es la verdad que enseña la Escritura y que el mundo no ha conocido. Con esta verdad que enseña la Escritura y que el mundo no ha conocido, es refutado los trinitarios, los unicitarios, también llamados monarquianos modalistas, y los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. También los judíos son refutados con la verdad que enseña la Escritura, porque el Creador es el ungido, y tienen que creer lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee su ser, el cual es el Logos, el Hijo, y es el Espíritu Santo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora corporalmente, lo cual se corrobora literalmente en 2 Corintios 3:17 respecto del Señor, porque el Señor, el cual es el ungido, al cual el Señor ha de convertirse para que el velo se les quite, porque el Señor es el Espíritu Santo, y aquí refutada la religión de la Trinidad, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del ungido, el cual es el que es el ungido, salvo que no corporalmente, sino en pneuma, en espíritu, ahí hay libertad. Estos son los nuevos hombres, estos son nuevos, son creación del Padre, hechura suya, creados en Yeuso, ungido, mediante su carne, su sangre y su espíritu que es el Logos, el Hijo, y estos son creación del Padre, son los nuevos hombres que proceden del primer hombre celestial o del postrer Adán, y con los cuales poblará o habitará el nuevo cielo, o este cielo y esta tierra, pero regenerado, y es el cielo nuevo y la tierra nueva. Punto. Esta es la verdad que enseña la Escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Creador es un Hijo con H mayúscula,
fue hecho partícipe de carne y sangre, y ahora es carne y sangre, y Espíritu Santo. El Creador, el Hijo, es el Espíritu Santo. Antes de ser corpóreo, fue hecho partícipe de carne y sangre, y es Yeuso, es carne, sangre y Espíritu Santo. Es su cuerpo y su espíritu es el que es él, el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Es un hijo, el cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y tiene un padre, cual padre le envió a la tierra en la carne y sangre y ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que ha creado, y es el Hijo el que es el creador y el salvador y el Espíritu, el creador, el salvador, y también es el Espíritu Santo. Por eso debemos de estar en el reino de la sanidad y de la santidad, porque ese es el Espíritu Santo. Punto. Esa es la verdad de la Escritura. Y estos son los nuevos hombres. Caminan sobre la tierra, nacieron en la tierra, creyeron y caminan sobre la tierra esperando y el Espíritu Santo es de sanidad y santidad. Por eso el reino es de la sanidad y la santidad, y se habla de sanidad y santidad porque es obediencia al Espíritu Santo, obediencia al Padre, obediencia al ungido, obediencia al Hijo, obediencia al Creador, obediencia al Dios de Israel, que es este, y su reino es de sanidad y santidad. Por eso ahí es donde empieza a aparecer la primera palabra, santidad y sanidad y santidad, Espíritu Santo y santidad para los predeterminados del Padre, limpios, comer sano y estar limpios, comer sano y son santos y son del reino del Espíritu Santo, del reino del ungido, el cual es el Espíritu Santo, reino de la sanidad y santidad. Y este hijo es hijo del Padre, de la sanidad y santidad. Y este es nuevo hombre, creación del Padre, hechura suya del Padre, que no es el creador, no es Yod-Heh-Wah-Heh, porque el creador es el Hijo, y es el que se metió el Hijo es el que se metió a la tierra, los cielos son obra de sus manos, y este Hijo no se sienta a la diestra de Yod-Heh-Wah-Heh, porque este es el que es Yod-Heh-Wah, ahora Shin-Ai, porque es Yod-Heh-Wah, su antiguo nombre, Yod-Heh-Wah, y va acompañado con la palabra Shin-Ai, porque fue hecho partícipe de carne y sangre para poder salvar. Su nuevo nombre es Yod-Heh-Wah-Shin-Ai, Yeuso. Yehue salva, el cual literalmente Yehue salvando. Es el creador y el salvador y el Espíritu Santo. Punto. Son los nuevos hombres. Caminan sobre la tierra y caminan en limpieza. Comen sano, santo, están limpios, están en santidad y van a más santidad, sanidad y santidad hasta la venida del ungido o del Hijo del Hombre a la diestra del poder. Que todavía falta tiempo, porque todavía no viene la abominación de la desolación, todavía no viene la abominación de la desolación, todavía no pasan los 1260 años de la bestia de Apocalipsis 13, ni tampoco pasa el periodo de los 1335 años desde la abominación de la desolación hasta el fin. Falta que venga un templo que se va a construir, falta que venga la abominación de la desolación en ese templo, y falta que pase los periodos de los 1260 años de la bestia de Apocalipsis 13, y los cuales son los remanentes de las antiguas tres bestias, de la tercera hacia arriba, Grecia, Medos y los persas, y Babilonia, que es como un leopardo, tiene sus garras de oso y su boca de león, que son los remanentes de los antiguos imperios desde los tiempos de Daniel, con la Babilonia, los medos y los persas, y luego los griegos. Hasta ahí de esas tres bestias se vuelven a mencionar en Apocalipsis 13, que dura 1260 años. Entonces sabemos lo que viene para los cielos y la tierra, sabemos el camino de la sanidad y santidad, sabemos la verdad de la escritura que el mundo no conoció por más de 1800 años, 1811 años, hasta que el predeterminado del Padre llegó a nacer en el 2011 y encontró la verdad que enseña la escritura hasta el 2026, que publica este video en la fecha actual, que soy yo. Entonces sabemos la verdad, sabemos el hilo de los de la santificación y los que van a glorificación, y sabemos el hilo de los rebeldes que están sobre la tierra desde este moderno tiempo, que se revelan al predeterminado del Padre, que se revelan a la sanidad y la santidad y a la verdad que enseña la escritura desde este 2026. Y después los trinitarios, los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, los unicitarios que dicen que el Logos, el Hijo, dicen que era una idea, un plan en la mente no sé qué dicen ellos, y que no era un alien con cerebro y alma, y los trinitarios que dicen que el Hijo no es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea otra persona, y del bautismo herético, y tienen el bautismo herético opositor al verdadero bautismo de la Escritura. Y después tenemos todos esos que son
la llamada cristiandad, los islamistas, que no aceptan lo que dice el Antiguo Testamento y no creen la verdad de la Escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los islamistas que se oponen a la verdad de la Escritura, que el Creador es el ungido y que no creen lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee su ser, el cual es el Logos, el Hijo, con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y que tiene un Padre. Esto es la verdad del Nuevo Testamento. Si no aceptan esa verdad, los islamistas son herejes, son opositores a la verdad de la Escritura. Y después de los islamistas tenemos los judíos, que no aceptaron que el Creador es el ungido, y no aceptaron lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, el Creador, el Señor, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y que tiene un Padre, punto, que es un hijo, como ya he dicho, y que tiene un Padre, la eminencia que le envió la tierra al Hijo, el cual es el Creador, le envió a la tierra en carne y sangre, punto. Entonces, y atrás de los judíos, todos los que no aceptan la verdad de la Escritura, que el Creador sería el ungido, que había de venir acorde con Isaías 43. Voces que claman en el desierto, preparad el camino de Yod-Hei Wab-Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios, para el Dios de Israel. Entonces, el Creador es el ungido, el que había de venir. Y todos los que digan eso, que todos los que se opongan a esa verdad de que el Creador sería el ungido que había de venir y que llegaría a ser hecho hombre, todos los que se opongan a esa verdad, que el Creador es el ungido que llegaría a ser hecho hombre o con carne y sangre para poder morir y salvar, todos los que se opongan a esa verdad son herejes para con la verdad que enseña la Escritura entre el Antiguo y que después se revela en el Nuevo Testamento. Pero ya desde el Antiguo Testamento se anuncia que el Creador sería el ungido que vendría a sufrir, y si sufrir, muerte, porque él pagaría por los pecados del pueblo, acorde con Isaías 53. Y si muerte, cuerpo para poder morir, y si muerte, pues aquello que se necesita para morir, que es el cuerpo, que es la carne y la sangre, porque el espíritu no muere, porque el espíritu desciende al Seol. En cuanto a los hombres, en cuanto al ungido, su espíritu asciende hacia arriba. Bueno, en cuanto al ungido, su espíritu, pues otra cosa, porque descendió al Seol, su espíritu, pero el espíritu no muere, y lo que muere es la carne. Por tanto, si el siervo sufriente de Isaías 53, el cual es identificado con el cordero del sacrificio, y que desde la antigüedad no hay otro que sea identificado con el cordero del sacrificio más que el Creador, porque el Creador es el que es identificado con el cordero, y después ese cordero es el que muere. Por tanto, en Isaías 53, el sufriente, el cual es identificado con el cordero del sacrificio, no es otro más que el Creador, el que es identificado con el cordero y después con el cordero del sacrificio, con el cordero, y el cual cordero muere, porque en el libro de Melquisedec dice: nosotros matamos al Creador, identificando el cordero con el Creador. Entonces, de la antigüedad se identifica al Creador con el cordero, y después el cordero es el que muere y es el cordero del sacrificio, y es el Creador, es identificado con el Creador. Y en Isaías 53, el que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte y que es el siervo sufriente, es identificado con el Cordero del sacrificio, y no hay otro que sea identificado con el Cordero del sacrificio más que el Creador. ¿Y quién es ese cordero, ese sufriente que sufre y que es identificado con el Cordero del sacrificio? En Isaías 53, oh sorpresa, es el Creador, y que ahora con carne y sangre es el Salvador. Es un hijo, como anunció él, anunció la Escritura, es el Espíritu Santo y tiene un Padre. Es el Espíritu de la sanidad y la santidad. Punto. El Creador y el Salvador. Y eso es lo que se anuncia en el Antiguo Testamento de una manera oculta. Por tanto, todos los que se opongan a que el Cordero del Sacrificio identifica al Creador que había de venir, al Creador que había de venir a sufrir por los pecados del pueblo, son herejes para con la verdad que enseña la Escritura. Todos los que digan que el Creador no sería el ungido, o que el Creador no sería hecho partícipe de carne y sangre, no sería hecho hombre, todos esos son opositores a la verdad que enseña la Escritura, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Punto. Esos son los herejes desde la antigüedad. Entonces, seguimos el camino de los rebeldes, de los herejes y de los opositores con los israelíes, los cuales se oponían a la roca de Israel
y de la cual llegó a ser el ungido, porque es el Creador el que me refugio, me salvaguarda de la ira que viene, su carne y su sangre y su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí, entonces, ¿qué era Caín? Era rebelde, y todos estos son los rebeldes que han existido de la antigüedad, los rebeldes que están cerca de la Escritura y que son rebeldes para con la verdad que enseña la Escritura, y los que están exentos a la Escritura, como los egipcios, como los sumerios, como los romanos, como los griegos y como los cananeos y todos esos que estaban exentos al Creador y a la Escritura, son los exentos a la Escritura, son de las tinieblas, hasta Caín, que era el rebelde, hasta ahí. Después de él, nos vamos a la rebeldía, que viene por el ángel rebelde, que se le reveló a el Creador. ¿Y quién es el ángel rebelde que se le reveló al Creador? Al Creador. ¿Y quién es el ángel rebelde que se le reveló? Fue Satanás, nada más y nada menos que Lucifer, que llegó a ser Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Por eso es importante el libro de Melquisedec, porque desde ahí se anuncia de una rebelión que hubo en un ángel que se llamaba Lucifer y que después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que se llamaba Lucifer y que era el portador de la luz, pero que se hizo de rebeldía porque le estaban prohibido conocer los secretos ocultos por las tinieblas. Y les dijo el Creador: amando la luz estaréis ligados a la fuente de la vida. Pero él se juzgaba, que hizo conocer los secretos ocultos por las tinieblas, se juzgaba capacitado para tanto. Y ese ángel se rebeló, formuló una teoría engañosa que consistía en la ciencia del bien y del mal, y después, cuando fue creado aquí el palco de la gran guerra entre el bien contra el mal, entre la luz contra las tinieblas, aquí llegó a haber un árbol de la vida eterna, monumento al reino de la luz, al reino del Creador, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, monumento al reino del Creador, el cual es el Creador, y este Creador del cual habla el libro de Melquisedec. Este Creador es el que creó los cielos y la tierra. Ahí donde está la tierra, antes había un puntillo sin luz, en donde están los cielos y la tierra. Aquí antes era un puntillo sin luz, y esas eran las tinieblas, las cuales no tenía que conocer Lucifer. Pero se embarcó en su rebeldía de conocer las tinieblas, se acercaba a este lugar en el cual estaba pura oscuridad, no había nada de las tinieblas, y era la rebeldía. Se juzgaba capacitado para tanto y se preguntaba el porqué de no poder comprender el enigma de las tinieblas. Se juzgaba capacitado para tanto, era el ángel de luz. Se acercaba a su creador y le decía: Padre mío, dame a conocer los secretos de la luz, como me revelas las tinieblas. Y él le decía, y él le decía, y el creador le decía: Hijo mío, le decía a Lucifer, el creador, el cual le había creado, el creador, del cual habla el libro de Melquisedec, el creador, el cual le había creado, le decía a Lucifer, cuando el ángel se le acercaba y le decía: Padre mío, que era su padre porque le había creado, le decía: Padre mío, dame a conocer, le decía: Padre mío, dame a conocer le decía: Padre mío, decía: dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelas la luz. Y el Creador le decía: Hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. Amando la luz, estaréis ligados a la fuente de la vida. Y en este puntillo, en aquí donde estaba la tierra, eran puras tinieblas, todavía eran las tinieblas, y aquí era donde acercaba el ángel rebelde. Entonces, aquí es donde se acercó el Creador, en la reivindicación de su gobierno de luz, y alzando sus poderosas manos dijo: haya luz. En este puntillo sin luz, dijo: haya luz, y se reveló ante los ojos, un mundo inacabado, cubierto de aguas cristalinas. Su nombre era la tierra, el palco de la gran guerra entre el bien contra el mal, entre la luz contra las tinieblas. Ya había formulado una teoría engañosa arriba,
y denominó a su teoría engañosa la ciencia o el conocimiento del bien, la ciencia del bien y del bien y del mal. Era el ángel de luz, conocía el bien, pero no quería dejar el bien, sino que conocía el bien, pero ahora también quería conocer el mal, y se hizo del bien, no queriendo dejar el bien, y del mal, que era la rebeldía, cuyo y el reino del Creador solamente posibilitaba el conocimiento experimental del bien, el bien. Aquí les estaba prohibido las tinieblas y lo que era de mal, puro bien, el puro bien. Y en él quiso conocer los secretos ocultos por las tinieblas y se hizo de maldad, de rebeldía, y empezó a conocer los sentimientos de la envidia, la codicia. Su corazón ya no amaba al Creador y empezaba a codiciar. Después se dio cuenta de la mentira, del engaño, y con estas mallas de muerte, con la mentira y el engaño, y que tiene que ver con sus mallas de muerte, atrapaba a criaturas inocentes. Es el rebelde que sabe de la luz, sabe del bien y también quiere conocer el mal y se embarca en el mal, en la rebeldía, y se hace de tinieblas que le llevan a la muerte, a la perdición, a la muerte, a la perdición y a la destrucción. Y con él quiere arrastrar ángeles, arrastró a ángeles, y a la tierra viene a existir como un palco de la guerra entre el bien contra el mal, entre el reino del Creador, cuyo reino posibilita solamente el conocimiento experimental del bien, entre el reino del Creador contra el reino del enemigo, y el cual ya no es Lucifer, sino Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Entonces, llega a ver en este palco de la gran guerra entre el bien contra el mal, llega a ver un árbol de la vida eterna, monumento al reino de la luz, reino de la luz, reino del Creador, reino, reino, reino de, reino de la luz, reino de la luz, reino del Creador, y llega a ver un árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento al reino de la rebeldía, al reino, reino, aquí lo voy a poner, reino de de la rebeldía, reino de la rebeldía. Entonces, cuando llega a existir el hombre como un cetro racional, el Creador crea, alza sus poderosas manos y dice: en las tinieblas haya luz, y su luz brilló o irradió luz, y se reveló ante sus ojos, la luz del Creador iluminó y se reveló ante sus ojos un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. Su nombre era la tierra, el palco de la gran guerra entre el bien contra el mal, entre la luz contra las tinieblas, entre el reino del Creador contra el reino del enemigo. Y eso es lo que llegó a existir: el árbol de la vida eterna, monumento al reino del Creador, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento al reino de la rebeldía. Llega a existir el hombre como un cetro racional. ¿Y qué es el cetro racional? El cetro es aquello que le pertenece al rey o con lo cual domina el rey. Irracional es porque tiene cerebro para entender y razonar por qué gobierna el rey. Entonces llega Satanás y crea el creador, que disipa las tinieblas, hay luz, hace una separación entre la luz y las tinieblas, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Fue la mañana y fue la tarde el primer día. Después hizo el cielo, y después hizo el cielo, después los mares, y después hizo brotar la tierra, después hizo las plantas, los animales, las aves, los peces del mar, las aves, los animales, y hasta el último hizo al hombre, y después le hizo una mujer, y los puso en el huerto del Edén. Y les digo: de todo árbol del huerto comerás, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Punto. Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces llegó el rebelde se posesionó de una serpiente,
Llegó Satanás, se posicionó de una serpiente y empezó a engañar a Eva. La engañó y después Adán, por causa de Adán comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, quedaron cautivos del reino de la rebeldía, del reino de la serpiente. Punto. Entonces, para rescatarlos, el Creador les dijo que llegaría a ser hecho hombre, hombre con carne y sangre para poder morir y redimir. Y ese cordero, el cordero era identificado con el Creador. Y desde el primer momento en que el cordero murió para dar su piel, para que cubriera la que cubriera las partes o su cuerpo, sus partes íntimas, para que los cubriera Adán y Eva, su piel, desde ahí cuando muere el cordero, ese cordero es identificado con el Creador. Por eso en el libro de Melquisedec dice Adán y Eva, dice, nosotros matamos al Creador cuando Adán alza su mano con la piedra afilada para matar al Cordero. Dicen ellos, nosotros matamos al Creador, porque ya desde ahí el Creador es identificado con un Cordero y después con el Cordero que muere, ese Cordero que muere es identificado con el sustituto y ese sustituto es el Mesías o el ungido que había de venir, porque después el término ungido viene a ser identificado como alguien que está separado para Dios. Para Dios, en este caso, así decimos que está separado para Dios, porque es para el Padre, porque es ungido del Padre, porque es el Hijo del Padre, con H mayúscula, que después llega a ser hecho partícipe de carne y sangre. Es el Creador. Hasta en el Nuevo Testamento se nos revela que el Creador es un Hijo, y que ese Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, y que ese Hijo es el que fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, hombre, para poder morir, y fue introducido en el mundo naciendo de mujer. Entonces, el Creador es el que había de venir, es identificado con el Cordero, y se empiezan a hacer los sacrificios en altares con un cordero inmolado, un cordero que se muere, que lo matan y que por la sangre y que es inmolado. Y hasta que desde lo antiguo hasta que después aparece en en hasta que después aparece en Deuteronomios, en el Génesis, en el Éxodo, hasta después de Abraham, después de Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Jacob, hasta Israel, y después de 400 años de esclavitud de los hijos de Israel en Egipto, hasta que llega Moisés, hasta el día de Moisés, que los saca de la tierra de Egipto y que pasan por el desierto 40 años, y antes de eso les enseña la ley, y que les vuelve a decir otra vez que deben de inmolar un cordero, y que su sangre es para la remisión de los pecados, y solamente los sacerdotes son ungidos, solamente los sacerdotes son ungidos, mientras la sangre del cordero limpia sus pecados. Estos son los sacrificios. La sangre de los corderos que identifican al Creador limpian los pecados y son ungidos. Solamente los sacerdotes son ungidos con el aceite de la unción, que ese aceite simboliza el Espíritu Santo, el Espíritu, el Espíritu Santo. Y estos sacerdotes primero se hace expiación por sus pecados con la sangre del Cordero, y después son ungidos con aceite que después representa al Espíritu Santo. Estos son los sacerdotes. ¿Y qué es lo que se ve en los predeterminados del Padre? Remisión de pecados por medio de la sangre, del cuerpo, de la ofrenda, del Cordero, del sacrificio, el cual es el Creador y el Salvador, y son ungidos con el Espíritu Santo, el cual es el pneuma del ungido, el que posee en su ser, el cual es el Señor, el Logos, el Hijo, el Creador, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora textualmente en 2 Corintios 3:17 respecto del Señor, el cual es el ungido por el cual el velo es quitado, porque el Señor, el ungido, por el cual han de convertirse para que el velo se quite, el cual es el ungido, es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del ungido, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, aquí hay libertad, dice Pablo de Tarso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
Ya sin el velo puesto, vamos reflejando la gloria del Señor, el cual es el Creador y el Salvador y el Hijo del Hombre, el nuevo hombre, el postrer Adán. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la acción del Señor, coma el Espíritu en nuestro corazón. Con estos poblará el Padre el nuevo cielo y la nueva tierra. Punto. Entonces, esa es la identificación de lo que se viene identificando como el Cordero y los sacerdotes, después que estos son un reino de reyes y sacerdotes, y reinarán con el ungido 1000 años, y después reinarán en el cielo, que es en la tierra, pero que es esta tierra, pero no como está ahora, sino que está regenerada o renovada, y es el cielo nuevo y la tierra nueva. Punto. Esta es la verdad que enseña la Escritura en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento, desde los orígenes antiguos, en correlación con el libro de Melquisedec. Por eso es importante el libro de Melquisedec, en correlación con la historia del reino de la luz, y que después también trata la historia de Salem y la historia de un vaso, que para los tiempos de Abraham, la historia de un vaso. Por eso hay que investigar lo que dice el libro de Melquisedec. ¿Por qué? Pues en correlación con el reino de la luz. ¿Por qué? Porque es la verdad que enseña la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque si vamos, el Cordero es inmolado un Cordero y son ungidos, y la sangre de ese Cordero sirve para la remisión de los pecados del pueblo, y ese Cordero que es inmolado simboliza al Creador. Después, ¿qué encontramos en Isaías 53? El siervo sufriente de Isaías 53. ¿Y qué es lo que dice Isaías 53? De un siervo que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte. Y ese siervo que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte es identificado con un cordero del sacrificio. ¿Y quién es ese cordero del sacrificio? Otra vez es el Creador. Por eso, los que están más íntimamente correlacionados con el Creador desde la antigüedad saben perfectamente que ese cordero que sacrifican, ese cordero identifica al ungido que viene en el futuro y es el Creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, hecho hombre. Es el que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte. Y en el Nuevo Testamento sabemos que es una muerte de cruz. Es una muerte de cruz y es el sustituto de lo cual habla desde la antigüedad en correlación con el libro de Melquisedec. Antes de que los cielos y la tierra fuesen, se relata el libro de Melquisedec y ahí se relata sobre el sustituto. Entonces, ¿y quién es ese cordero que sufre? Es el siervo sufriente de Isaías 53, el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Voz del que clama en el desierto. En el mismo Isaías se dice 43 que Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios, enderezar en el desierto, una calzada para nuestro Dios, para el Dios de Israel. Es al Dios de Israel el cual había se le prepara el camino. Y es el siervo de Isaías 53 el que muere por los pecados del pueblo hasta la muerte y el que es identificado con el cordero del sacrificio, porque es el que muere por los pecados del pueblo. ¿Y quién es el que muere por los pecados del pueblo? El cordero del sacrificio. Y entonces, sabiendo que el Creador es el que había de venir y que es el Mesías, el ungido, y en Isaías 53 es el siervo sufriente el que sufre por los pecados del pueblo, el Creador, es el único que es identificado con un cordero, y después, desde que muere, con el cordero que es inmolado. Después, en Deuteronomios, en el libro de los Levíticos, el cordero que es ofrecido por los pecados, sufre inmolado. Por eso es el cordero de Dios o del Padre que quita el pecado del mundo, el cual fue inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, su correlación con el cordero que es inmolado, que después es representado como un sacrificio. Y en Isaías 53 pasa como el cordero del sacrificio, y ese cordero que es inmolado representa al Creador. Y después ese cordero que es inmolado y que sufre por los pecados del pueblo es el Creador, que después es presentado, es inmolado y después es sacrificado como un sacrificio. Es el Creador que había de venir a Israel y el cual es el cordero del sacrificio ahora. Y después que dice en el Nuevo Testamento, al cual se le prepara camino al Nazareno. ¿Y quién es el Nazareno?
voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod, Hei, Wab, Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Y es el Nuevo Testamento que es la confirmación del Antiguo Testamento, que el Bautista preparó el camino de Yod, Hei, Wab, Hei. Y en cuanto a ti, niñito profeta del Bautista, y en cuanto a ti, niñito profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia de Yod, Hei, Wab, Hei, para prepararle sus caminos. Del Bautista, y será grande, y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor, Dios de ellos, del Creador, y el Bautista y él mismo irá delante de él, del Señor, Dios de ellos, con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los obedientes a la prudencia, para preparar al Señor, el cual es el Creador y el Salvador, el Dios de ellos, un pueblo bien dispuesto. ¿Y quién es este? En Hebreos, ¿quiénes son los hebreos? Son hebreos israelíes que dieron a conocer qué es lo que anuncia el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Que el Hijo que es el ungido y que es el creador, que el Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, el Hijo es el que es el creador. Por tanto, Yod Heh Vav Hei, el Dios del Antiguo Testamento, es un hijo, y ese hijo fue hecho partícipe de carne y sangre para poder salvar, y es el Salvador, y ese hijo es el creador, es el Dios de Israel, es un hijo y fue hecho partícipe de carne y sangre, es el creador, llegó a ser hecho hombre corpóreo para poder morir, y al cual se le preparó camino, y se cumple la profecía de Isaías 43, y se da testimonio de la fidelidad, o se pone en alto el Nuevo Testamento de Lucas 1, 16, 76, que el Bautista prepara el camino de Yod Heh Vav Hei, y que el Bautista irá delante de la presencia del Señor, que es Dios de ellos, de Yod Heh Vav Hei, el Creador, y se corrobora en el Nuevo Testamento que el Hijo, el cual es el que ha existido con el Padre antes de la fundación del mundo, porque el Hijo es antes de que el mundo fuere, y ese Hijo es el Creador, es un alguien con cerebro y alma y estaba con el Padre, y el Padre a ese Hijo, el cual es el Creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, lo hizo partícipe de carne y sangre, de un cuerpo, y es el Creador, y ahora con su carne y sangre para poder morir, salvar, lo hizo partícipe de carne y sangre y lo introdujo en el mundo, naciendo de mujer, como nacen todos los niños, creció, y ese niño es el que fue ungido, y ese hijo, el cual es el creador, con carne y sangre, hombre, para poder morir, con carne y sangre, hombre, para morir. Por eso por ese sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, que es su Padre, no el Creador, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, estaba escrito de él. Entonces, el Hijo, el cual es el Creador, fue hecho corpóreo, el Creador fue hecho corpóreo, el Hijo fue hecho partícipe de carne y sangre, fue introducido en el mundo, hecho partícipe de carne y sangre, y fue introducido en el mundo, naciendo de mujer como un niño, es el Creador y el Salvador, y ese niño fue ungido, y es el ungido, y es el Hijo del hombre, y es el Hijo del Padre, con H mayúscula. Es el Creador y el Salvador, y el Espíritu Santo es un Hijo y tiene un Padre, y este Creador, el cual es el Creador, y el cual ahora con carne y sangre vino a la tierra para poder salvar, Él es el que nos habló, Él, Él es el que nos habló del Padre. Este Creador, el cual es el ungido, nos habló del Padre. Punto. Entonces existe el Padre y existe el Hijo antes de la fundación del mundo. Y el Hijo no es otro que no sea el que lees, que es Teos, porque Teos era el Logos, el Hijo. Por tanto, el Logos, el Hijo es el que Él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. Y es el Creador, y fue hecho partícipe de carne y sangre, y ahora para poder salvar, y ahora no solamente es el Creador, sino que también es el Salvador, y es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Hijo, el Logos, el Creador, y con su carne y su sangre ahora es corpóreo, y es el Espíritu Santo corporalmente, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, mediante el cual llegan a la existencia los nuevos hombres. Y esa es la verdad que enseña la Escritura desde el Antiguo, en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento que se revela que el que está sentado en el trono es el Alfa y Omega. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? El Creador. ¿Y quién es el Creador? El Hijo. Pero el Hijo, el Creador, el cual es un Hijo, pero ahora el cual es un hijo, acá lo vamos a poner, el Creador, el cual es un hijo que existía con el Padre antes de la fundación del mundo, con cerebro y alma, es un hijo,
pero ahora hecho partícipe de carne y sangre. Es un alguien con cerebro y alma y estaba con el Padre, pero ahora hecho partícipe de carne y sangre para poder morir. Esa es la verdad. Por eso la unicidad es refutada, porque no conocen esta verdad que enseña la Escritura. Punto. Y los que dicen que el Hijo, el Logos, es un Dios con D minúscula, que es una creación, son herejes, porque el Logos, el Hijo es el Creador, es el Salvador y es el que él es, que es Teos, porque Teos era el Logos, por tanto el Logos es el que él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, el Logos o el Señor, mediante quien son todas las cosas. Está refutado los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Está refutado los unicitarios, porque no conocen que Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel, no es el Padre, sino que Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Israel, es el Hijo, y el Hijo era o existía con el Padre. El Hijo como un alguien con cerebro y alma era o existía, el cual es el Creador, el cual es el Creador, como un alguien con cerebro y alma existía con el Padre, y el Padre lo hizo partícipe de carne y sangre y lo introdujo en el mundo naciendo de mujer. Punto. Y ellos dicen que el Hijo, que el cual es el Creador, que es lo máximo, y que ese Hijo, el cual es el Creador, se manifiesta en modos diferentes. Eso es un inconocimiento de la verdad que enseña la Escritura. Son herejías. El Logos, el Hijo, no es una idea ni un plan en la mente de Teos, sino el Logos, el Hijo, es el Creador y es un alguien con cerebro, es el Creador, es un alguien con cerebro y alma que estaba con el Padre. ¿Quién? Del Hijo, el cual es el Logos, el cual es el Creador, que fue hecho partícipe de carne y sangre. ¿Quién? Aunque existía en la forma de Teos, no rapiña, consideró, estimó, razonó, tenía cerebro, por cierto, podía procesar información. No rapiña, consideró, estimó, razonó. Por tanto, podía procesar información, por tanto, tenía un cerebro. Por tanto, no era una idea o un plan en la mente de Teo, sino que era un alguien con cerebro, con la capacidad de procesar información. Era un alguien con cerebro y alma que procesaba información. Es el Hijo, es el Creador. No Rapiña consideró, estimó, razonó el ser igual que Teo, sino que anonadóse, forma de esclavo tomando en semejanza de hombre hecho. Estando en su condición de hombre, se hizo obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual su padre lo exaltó lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Yod, Hei, Wow, ahora Shin, Ain, ahora Shin, Ain, se usó, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, allá arriba, fuera de los cielos y de la tierra, y de los que están en la tierra, aquí, y los hombres, y parece que también dice, y de los que están debajo de la tierra, que es en el Seol, y toda lengua confiese que Yeuso es el Señor, el Creador y el Salvador. Yeuso es el Señor, punto. Que indica Señor, el Creador, el Dios de Israel. Yeuso es el Señor, para gloria del Padre, punto. Filipenses 2.6, y esta es la verdad que enseña la Escritura. Filipenses 2.6, la verdad que enseña la Escritura sobre el Padre y el Hijo. El Hijo es el Creador y el Padre es la eminencia diferente de el Hijo, el cual Hijo es Yod Hei Wab, ahora Shin Ai, el cual se sienta a la diestra, no de Yod Hei Wab Hei, sino a la diestra del Padre, de la eminencia o del poder. Esta es la verdad que enseña la Escritura, y el hilo de la santificación y la glorificación, y el hilo de los rebeldes y de los exentos a la Escritura de las tinieblas hasta la rebeldía de Satanás. Punto. Ahí están. La verdad explicada desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde los libros de lo que se revela antes en correlación con el libro de Melquisedec, la verdad que anuncia el libro de Melquisedec y que corrobora la Escritura desde lo antiguo hasta lo nuevo, el predeterminado del Padre, el cual soy yo, este hombre que está hablando y que ha dado a conocer la verdad que se anuncia en mi página de Simdib, en Facebook, en YouTube, con el nombre Oscar Abiel Ábalos Cruz. Oscar Abiel con B, Abiel con B, Abiel Ábalos con V, Ábalos con V y Cruz con Z. Ese es mi nombre cuando nací de la tierra o de la carne y la sangre. Soy el nuevo hombre, soy el predeterminado del Padre, de las tinieblas a la luz. Yo soy el que refuto todas las herejías y yo soy el que tengo el conocimiento de la verdad en este último tiempo. Punto. Punto.